Muchas gracias a todos. Ya estamos listos para esta segunda taller de propuestas accionables para el desarrollo sostenible que SDSN está haciendo estas semanas. La semana pasada hemos analizado un estudio sobre cómo repensar las ciclovías para la movilidad urbana, sana y sostenible en Bolivia. Hoy vamos a discutir el costo de electrificación total en Bolivia para cumplir el ODS 7. La metodología de este taller va a ser primero 15 minutos para Miguel Fernández para presentar la propuesta el estudio, la propuesta que han preparado él y todo un equipo de investigadores de Cochabamba. Después tenemos dos comentaristas expertos en el tema de electricidad en Bolivia. Enrique Herrera, presidente de la Fundación Solidez, y César Santacadea, un consultor independiente en el tema de energía en Bolivia. Gracias a todos por participar y voy a dejar la palabra a Miguel. Y Bien. apagamos los micrófonos, los otros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo que voy a hacer es presentar el resultado de este trabajo que hicimos con el apoyo del SDSN, que es evaluar el costo de electrificación total en Bolivia. En realidad la idea es saber cuánto nos podría costar llegar a un acceso del 100% de todos los habitantes de Bolivia a la electricidad. Lo primero es el contexto. Sabemos que la falta de servicios, de acceso a servicios modernos de electricidad, sobre todo, tiene un impacto muy fuerte en lo que significa el acceso a la comunicación, a la información, al desarrollo de ciertas actividades productivas, nocturnas, y también está muy fuertemente ligado a la prestación de servicios de educación y salud. Solamente como un recordatorio, acá estamos pasando una pandemia y unas cuarentenas. Imaginémonos qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido acceso a la electricidad de manera suficiente, confiable y con calidad en este momento en el país. Entonces, nos podemos imaginar cuál es la realidad, además, que viven las familias que no tienen acceso a la electricidad de manera confiable. En estos hogares hay una presión muy fuerte sobre la economía familiar porque los costos de los energéticos tradicionales, pilas, velas y mecheros, son muy altos en relación a los ingresos que tienen. Y además, el no tener acceso a estas fuentes limita de alguna forma la competitividad que ellos podrían para integrarse. Cerrar la brecha en electrificación, sin embargo, de parecer algo muy fácil, es algo muy complejo. En Sudamérica hay países que hace más de 10 o 15 años han llegado a la barrera del 95-98% de cobertura y hasta este momento no pueden cerrar la barrera del acceso universal, como por ejemplo Chile, Brasil, Argentina, etc. En el caso de Bolivia, al 2016 teníamos una cobertura del 93% y al 2018 nos dicen que está en el 95%, pero no es un dato todavía validado por el Estado boliviano. El último dato oficial es del 2016. En ese contexto, lo que ha hecho el proyecto es analizar el comportamiento de las poblaciones sin electricidad, que justamente son las más vulnerables, y de antemano sabemos que vamos a necesitar un mix de tecnologías y estrategias institucionales para poder cerrar esta brecha. En el 2012 teníamos una imagen, digamos, de comunidades y al 2017 se ha podido recabar información tal y extrapolar la población por comunidades y además ver la cobertura de la red eléctrica de tal manera que se nota que hay un cambio en lo que ha pasado en el área rural, es decir, estamos hablando de coberturas del 40-50% a coberturas en el área rural de cerca del 80%. Cuando hemos visto las posibles soluciones tecnológicas que podrían arribar a estas poblaciones para cubrir su demanda energética, fundamentalmente son tres. La primera es la extensión de la red convencional, que es la solución más extendida en el país y es la que con mayor facilidad se ha realizado hasta el momento. Después viene una serie de posibilidades de microredes híbridas,
que normalmente es la combinación de dos fuentes de energía para abastecer una carga eléctrica. Aquí las comunidades que reciban estas microredes tienen que ser comunidades relativamente concentradas, pueden estar alejadas, pero tienen que estar entre sí, no dispersas, de tal manera que se pueda facilitar la interconexión a través de una microred eléctrica, y ahí puede haber diferentes formas, ¿no? Es decir, una microred híbrida es una combinación, en este caso, de fotovoltaico, paneles solares y diésel, pero pueden hacerse también microredes en base a hidroelectricidad, pequeñas centrales hidroeléctricas, por ejemplo, pero nosotros nos hemos concentrado mucho más en las microredes híbridas, solares, diésel, y vamos a demostrarles por qué. Y finalmente están los sistemas fotovoltaicos aislados, que consisten en instalaciones que se realizan individualmente para cada familia, y esto está fundamentalmente orientado a familias que están en comunidades dispersas, por ejemplo, que entre familia y familia hay entre 300 y 500 metros de distancia, lo cual ya inviabiliza de por sí jalar las redes eléctricas. Para enfrentar esto, lo que hemos hecho es trabajar con modelos energéticos, y aquí lo que se ha hecho es, en realidad, no usar una modelación energética clásica que esté enfocada sobre todo en la proyección de los sistemas de potencia, y es que la que estamos utilizando en el sector eléctrico, digamos, convencional en este momento, sino más bien trabajar con una modelación energética que hemos llamado integral, que está enfocada entre las interacciones de los sistemas. Estamos viendo temas de macroeconomía y política, temas de generación, transmisión, infraestructura, y estamos viendo enfoques de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, sobre todo buscando conocer exactamente, bueno, no exactamente, pero lo más aproximadamente a la realidad, la demanda de energía. Entonces pensamos que si tenemos este dato de partida, que sería cuánta energía necesitan las familias, podemos ir construyendo las soluciones de abajo hacia arriba y después enlazarlas con los diferentes niveles de modelación y al final construir un resultado. Como metodología, lo primero que hemos hecho ha sido recabar información a nivel nacional de diferentes fuentes, después pasar a recolectar información específica de comunidades que sean representativas de la zona para modelar unas poblaciones típicas. A estas poblaciones típicas, como había datos de encuestas de electrodomésticos, de consumos de energía, de horarios, además de forma de consumo de energía por épocas en el año, se ha podido generar una serie de curvas de demanda energética. Es decir, podemos más o menos intuir cuál es la forma del consumo de energía a lo largo del tiempo, las horas y los meses y los periodos del año, y con eso y una base de datos de sistemas energéticos, de tecnologías, hemos podido generar unos modelos simplificados que finalmente los hemos baseado a otro modelo que es el ONSET, que hace que todos estos modelos más una base de un sistema de información geográfica nos permita modelar lo que queremos cubrir. Entonces, para generar las curvas de demanda se ha utilizado un modelo que es el RAM, que lo que nos permite justamente es introducir en el modelo las cargas de energía, sus potencias, los horarios de funcionamiento, la periodicidad en el tiempo, y a partir de eso va generando por iteraciones y simulaciones sucesivas un comportamiento posible de la demanda de esas familias, ¿no? Después hemos utilizado los modelos de dimensionamiento donde se van poniendo diferentes fuentes de energía, costos de la tecnología, parámetros de funcionamiento, de tal manera que estos modelos nos van predimensionando, si quieren ustedes, o preconfigurando ciertos sistemas de suministro de energía. Puede estar la red eléctrica con sus condiciones, los sistemas fotovoltaicos, los sistemas híbridos, etcétera, con baterías de litio, con baterías de plomo, etcétera, etcétera. Todos estos elementos se ponen en los modelos de dimensionamiento y esto nos va preconfigurando las soluciones. Con eso creamos estos modelos simplificados que en realidad va haciendo la conjunción de lo que estamos buscando, y los modelos simplificados justamente nos sirven para pasar a lo que decíamos el ONSET, donde basado en un sistema de información geográfica donde tenemos la posición de las comunidades, la población que tienen las comunidades, etcétera, vamos encontrando el camino más corto, si quieren ustedes, para electrificar estas poblaciones en el caso de la red, y
se van buscando ahí y comparando las posibles soluciones. Entonces, normalmente la primera solución es extender la red y se puede calcular entonces la distancia, el costo por familia, etc. Una vez que, como hay ciertas limitaciones en el tema de la red, cuando se compara con estas limitaciones se puede pasar a una segunda opción que puede ser ver el costo de los sistemas aislados, que podrían ser microredes o podrían ser sistemas individuales. Además, entran en este tema del onset y en el tema de las comunidades la cantidad de familias que habitan una comunidad. Si es una comunidad muy pequeña, con seguridad que es mucho más complicado extender la red, ¿no? Entonces, eso también se considera. Lo que hemos hecho entonces, esta metodología, la hemos aplicado concretamente a todo el país, sobre todo a la población electrificada, considerando como dato de base que tenemos 11 millones de personas, que el 67% es urbana, que hay un nivel de cobertura del 93% y que la mayoría de la población está sin electricidad en el área rural. Recordemos que en el área urbana los niveles de cobertura están entre el 99 y el 99,5, entonces es muy poco y nos hemos concentrado en el área rural. Están las fuentes de información, el censo, los mapas que hemos podido recolectar, las bases de datos de ciertos indicadores del SDSN y también encuestas específicas en comunidades que hemos hecho en el altiplano, en los valles y también tanto en la Amazonía como en el Chaco. Lo que hemos previsto es que para extender las redes en el área urbana vamos a usar la red, para el área rural redes aisladas con comunidades entre 50 y 550 habitantes y para poblaciones con menos de 50 habitantes vamos a usar sistemas individuales. Los resultados principales podemos ver aquí, por ejemplo, este es un ejemplo del Sena y del Espino, de dos comunidades, donde podemos ver cómo se generan las curvas de energía, de consumo de energía típica para una población en el Chaco. Igualmente, otros resultados son las optimizaciones del modelo simplificado. Aquí, por ejemplo, se puede ver que la penetración, si utilizamos sistemas híbridos, va a ser más o menos del 60% en energía renovable y tenemos los costos de energía previstos que estarían alrededor de 27 centavos de dólar por cada kilovatio hora que podamos generar. El principal resultado puro o el totalizador es cuánto necesitamos para invertir en electrificación. Hemos encontrado que extendiendo la red, utilizando unas redes híbridas, utilizando sistemas individuales para hogares, podríamos tener una inversión en total de 1.600 millones de dólares, que representaría unos 345 megavatios adicionales. Esto estaría planificado para un alcance entre el 2013 y el 2025, donde el 92% se va a cubrir con extensión e intensificación de la red. Y como este es un estudio, digamos, que abarca el 2013 al 2025, hemos podido casi constatar que la parte que es extensión de la red tiene el mayor nivel de cumplimiento, digamos, en cuanto a metas de electrificación rural. En conclusiones, tenemos toda la información para realizar la planificación de la electrificación de la población boliviana. Hemos dicho que estaríamos en 1.600 millones de dólares y esto está en el orden de magnitud que se hicieron otros estudios y otras proyecciones que tenía el gobierno. La tecnología más usada es la extensión de red y este objetivo está casi cumplido, pero lo que tenemos ahorita sin electrificar es casi 1 millón de personas, 933.000 exactamente, que están repartidas en 8.000 comunidades y se representan alrededor de 273 familias. Electrificar estas familias costaría como 587 millones de dólares. Pero de estas 273.000 familias, 108.000 familias son las más vulnerables, que están situadas en zonas de alta pobreza y en zonas más dispersas, donde solamente las podríamos electrificar con sistemas fotovoltaicos individuales. También se ha detectado algunas problemáticas específicas, por ejemplo, demandas de frío en el Sena, qué es la mejor tecnología, o cómo cocinar, por ejemplo, en la Caipampa, qué tipo de fuentes y tecnologías podríamos usar. Para terminar, simplemente en cuanto a propuestas accionables, hemos propuesto que podríamos presentar los resultados de estos estudios
en los diferentes departamentos del país y por municipio, porque está toda la información absolutamente desagregada a nivel de departamento y municipio. Se podría capacitar en aspectos de planificación energética básica a los agentes municipales y departamentales e intentar establecer un plan de cierre de la brecha de acceso universal con ellos. La intención es, si se podría, desarrollar una herramienta simplificada para la planificación energética a nivel del municipio. Pensamos todo esto nos va a permitir formular políticas energéticas y estrategias que puedan ser apropiadas regionalmente para cumplir el ODS 7 en Bolivia. Otro paquete interesante es este de preparar soluciones modulares para las poblaciones más dispersas. No es necesario hacer un estudio individual, sino podríamos tener 3 tipos de solución que se puedan estandarizar, lo cual haría mucho más fácil, y desarrollar material audiovisual para sensibilizar a la sociedad en general y transmitir esta falta de energía y lo que provoca para ir motivando de poner en la agenda nuevamente el tema del acceso universal a la energía en Bolivia. Muchas gracias. Mil gracias, Miguel. Fue muy claro. Mucho más fácil entender la presentación que leer el documento. Y gracias por no extenderte en el tiempo. Ahora quiero dar a Enrique Herrera la palabra para hacer unos comentarios. Muchas gracias, Luqui. Hola, Miguel, qué gusto verte. Y Hola, qué interesante tu presentación. Yo he leído el documento y lo he disfrutado y la presentación ha sido un muy buen complemento. A ver, creo que han hecho un trabajo magnífico y me gustaría intercambiar un par de ideas con ustedes para ver si esto puede agarrar tracción y se puede entrar a un periodo de ejecución. El objetivo está fuera de toda discusión. Todos los bolivianos tienen que tener acceso a energía eléctrica y cuanto más confiable y de mejor calidad, mejor. Entonces, cuando ustedes dicen, pensamos que esto tiene que difundirse, discutirse con los actores, los municipios, yo creo que primero se tiene que discutir con las distribuidoras. Y las distribuidoras que son concesionarias de áreas muy grandes para atender a los usuarios, en primera instancia, de acuerdo a la ley, son las encargadas de lograr electrificar a todas estas personas que no tienen servicio eléctrico hoy en día. Y creo que se podría desbloquear ese proceso de electrificación si es que en lugar de invertir directamente en la infraestructura, se invierte en un sistema que le permita a la distribuidora pagar una tarifa especial a quien provea la energía en estos lugares remotos. En otras palabras, aplicando el espacio que hay en la ley de energía eléctrica de que 15% de las distribuidoras puede ser adquirido en energía renovable de terceros bajo contratos directos, se busque crear estas microredes o optimizar las extensiones de red y alcanzar todos estos usuarios sin energía. ¿Qué piensas de esos comentarios, Miguel? Bien, en primer lugar, yo creo que es una idea que hay que ponerla a pulso con las distribuidoras porque muchas tienen interés, pero sobre todo en el tema de extensión de red, yo creo que prácticamente ha llegado el límite técnico y económico, ¿no? Es decir, lo único que va a pasar es que las distribuidoras van a querer, en primera instancia van a querer extender la red porque es lo que mejor saben hacer, casi lo único que saben hacer. Ese es un problema porque nos centramos en una solución muy convencional y a partir de eso la gente va rechazando otra serie de soluciones. Entonces, sí creo que hay que trabajar con ellas y es más, en realidad hay que trabajar a un nivel más alto de política pública, presionando al ministerio, al viceministerio, etcétera, a la Empresa Nacional de Electricidad, para que la presión vaya bajando de ahí hacia las distribuidoras, y creo que eso puede ser un buen inicio, pero por otro lado hay que generar la conciencia y la demanda desde los municipios para encontrar estas dos demandas, ¿no? Es decir, que vaya subiendo la demanda un poquito más organizada y planificada desde los municipios y desde arriba ir presionando para que las distribuidoras tomen un rol en esto o definitivamente se retiren, porque las distribuidoras en este momento se escudan en que por ley su área de atención es, digamos, 100 metros al lado de las redes. Entonces, si hay un usuario en el metro 101, en principio ya no lo atienden porque no es el área de su concesión.
Entonces, todos los proyectos de densificación de red han intentado jalar un poquito más, pero de todas maneras están llegando al límite. Y ahí, lo que tú dices, yo creo que es muy, muy, muy válido. Hay que impulsar que haya un cambio de visión y un cambio de modelo de negocio interno dentro de las distribuidoras para atender la electrificación rural. Si lo van a querer hacer en los términos convencionales, no va a funcionar. Si lo van a querer hacer como se ha hecho en la Argentina o se ha hecho en el Perú, por ejemplo, con sistemas fotovoltaicos con tarifa, el costo de atender un sistema fotovoltaico con una distribuidora en la Argentina es $85 por mes. Eso es lo que le cuesta a los gobiernos regionales argentinos. Y en el Perú, que ustedes conocen, tienen operaciones también allí, creo, los costos por mes están alrededor de $40, $47 al mes, el costo de atender una familia a través de la distribuidora. Entonces, ahí hay que romper eso. Yo creo que la distribuidora es vital, pero hay que intentar cambiar el modelo de negocio de tal manera que no sea tan oneroso para todos, ¿no? $47, $80 va a ser imposible que el usuario rural pague. Y con todo lo que se viene en términos de economía, la caída del PIB, etcétera, va a ser más difícil que el Estado central en este momento, por lo menos, pueda subvencionar, digamos, o tome esas escalas de subvención. Pero lo que tú dices, yo creo que es central. Hay que poner a las distribuidoras en este juego, pero tenemos no solamente que ponerlas, sino tenemos que darles una serie de instrumentos, de ideas, de propuestas que les permita salir del atolladero. Miguel, creo que has tocado un punto muy válido, y es que la distribuidora por ley solo tiene obligación de conectar a quien le demande energía a 100 metros de su red. Entonces, si la red no crece, lo que hay que hacer es acercar al consumidor a la red mediante inversión que parta del punto de consumo hacia el punto de la distribuidora y forzarla a conectar. Porque también estas redes de electrificación rural en el pasado se han hecho por iniciativas prefecturales que han tenido grandes programas de construcción de redes de electrificación rural que finalmente terminaban siendo traspasados a ENDE o traspasados a las distribuidoras. Y quién sabe acá, utilizando la capacidad y el conocimiento del municipio, de sus propios habitantes, es generar las posibilidades a la inversa, que el municipio, ¿cuántos municipios, entre paréntesis, cuántos municipios no cuentan con energía eléctrica? Entonces, que el municipio que no cuenta con energía eléctrica lance la construcción de la línea hacia el punto de conexión con la red y que la distribuidora esté obligada a ejecutarlo. Sí, creo que esa es una solución válida. La mayoría de los municipios, excepto en el norte del país, que son algunas decenas, todavía no tienen acceso a la red eléctrica, aunque sea, digamos, con sistemas a diésel, etcétera. Pero el problema, yo creo, está bien eso, hay que obligar, pero el problema grande que tenemos en realidad de la mayor cantidad de población es población rural aislada y dispersa, donde incluso la red no va a poder llegar. Entonces, hay que combinar las dos cosas, ¿no? Y yo creo que la extensión de la red para estas comunidades grandes que todavía, o centros poblados grandes que no tienen energía, las microredes para este segmento que habíamos encontrado de 500, hasta 500 personas, digamos, comunidades que son más o menos 150 familias, 120 familias, y después viene el siguiente segmento que son las familias rurales dispersas. Entonces, creo que ese es el esquema. Comparto contigo, vale la pena impulsar desde el municipio una interconexión hacia la red, pero hay que pensar que también hay población que por mucho esfuerzo que hagamos, no le va a llegar la red porque está completamente aislada. Y ahí es donde también... Miguel, me confundo con ese comentario porque según el análisis que hacen, ustedes estiman que el 77% de los 340 megawatts que se requieren para cubrir este problema se resolvería con extensión de red. Sí, pero... O sea, entonces la extensión de red resuelve 77% del problema. Creo que mencionas 93% de las personas en la presentación. Sí. Lo que pasa es que este estudio comprende el periodo de plazo 2013-2025. Nosotros estamos actualmente en 2020.
Lo que más se ha hecho de todo este plan, si quieren, que lo hemos hecho retrospectivamente con los últimos datos del 2012 hasta el 2025, es la red eléctrica. O sea, estimamos que de esa cantidad de millones que hay para la red eléctrica, casi el 90-92% ya se ejecutaron. O sea, lo que queda ahorita son los siguientes 2 segmentos y un poquito de la red. Ok, entiendo. ¿Y no sería válido pensar que se deba primero actualizar el estudio para no partir de una base de información muy antigua? Sí, sí, es algo que hemos planteado en su momento, pero no hay voluntad en algunos niveles, incluso del gobierno, en el anterior gobierno y en el actual. Creo que estaban muy ocupados, tanto que se ha planteado que lo que se debería hacer en realidad ahorita es un estudio actual de cobertura. Te aseguro que esto que se ha presentado debe ser el estudio más actualizado de cobertura, y eso que son algoritmos con los que hemos trabajado, pero debe ser el estudio más avanzado en cobertura, por lo menos teórico, que hay en este momento. Es decir, podemos desagregar esto a nivel departamental, podemos bajar a nivel municipal, y en realidad la propuesta nuestra era bajar esto a nivel municipal y con el municipio revisar si todas las comunidades que hemos encontrado nosotros que están electrificadas con red, efectivamente están electrificadas con red. Y también revisar si todas las comunidades que hemos dicho que no tienen energía, además continúan existiendo, porque hay procesos de migración muy fuerte entre los municipios y las ciudades. Entonces, hay que hacer un nivel de validación, y esto hay que hacerlo lo más rápido posible. Pero para eso se necesita, de todas maneras, también un nivel de decisión o de impulso. Y a veces, bueno, Energética es una ONG, el Centro de Investigación en Energía de San Simón es una unidad de investigación, el Inciso es otra unidad de investigación, y nos quedamos un poquito cortos. Lo que sí hemos podido hacer es juntar toda esta información y construir esta propuesta teórica, que ahora hay que contrastarla con la realidad y se la puede hacer rápidamente. Una pregunta más, Miguel. ¿Tendrás los datos de cuánto es la cobertura eléctrica estimada o medida por departamento? Tenemos en el estudio, tenemos por departamento y por municipio. No es un dato medido, sino es un dato estimado y construido a partir de los algoritmos y validado con ciertos datos de inversiones, de extensiones de la red, de kilómetros, etcétera, que hemos ido construyendo. Entonces, pero para darnos una pauta, es decir, hay unas diferencias muy marcadas, me puedo imaginar, que por ejemplo el Beni y Pando deben tener niveles de cobertura de 60% y La Paz, Cochabamba, Santa Cruz deben estar ya muy cerca de la barrera del 98%. Sí. Tenemos la base de datos completamente desagregada por departamentos y por municipios. O sea que es accesible, y además la podemos distribuir, hacer llegar a ustedes de tal manera que sea fácil, digamos, consultar este dato. No pusimos esto en la presentación porque se alargaba, y en el mismo documento poner todo el detalle de los departamentos, los municipios, creo que hubiese bonito un cuadro más de departamentos, por lo menos, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos los datos. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Lick. Gracias. Ahora quiero dar la palabra a César, que es experto en energía en Bolivia. Yo lo conozco desde muchos años y de hecho ha sido muy importante para el Atlas mismo, porque él me ha dado la idea de hacer todo el análisis de medidores eléctricas, con lo cual hemos hecho varios de los indicadores del Atlas, y sin esto creo que ni siquiera me hubiera animado a hacer el Atlas. También me ha ayudado con contactos en todas las instancias para conseguir los datos, así que estoy muy endeudada con César. Y ahora le he pedido otra vez un favor de comentar a este estudio. Adelante, César. Bueno, gracias. Y, bueno, lo que pasa es que Licky siempre se queja de que no hay información, ¿no? Y en el sector eléctrico todos sabemos que es un sector que por su naturaleza intrínseca genera grandes cantidades de información. Entonces me parecía extraño su dilema, ¿no? Cuando le pasé los primeros archivos de 4 gigabytes, creo que se dio cuenta de que sí había harta información, ¿no? Bueno, a ver, me encanta el trabajo, me parece genial.
aplicar modelación para hacer un correcto dimensionamiento de las opciones tecnoeconómicas. Primera vez que escucho del sector energético del que yo vivo esa expresión, pero bueno. Pero hay un tema aquí que yo he visto a lo largo de varios trabajos que he hecho de consultoría a lo largo de América Latina, que es esta carrera hacia la cobertura eléctrica sin darle una característica de calidad al aprovisionamiento de energía eléctrica, principalmente en estos segmentos de poblaciones realmente marginales, ¿no? O que son de difícil acceso porque están realmente aislados. Y se hacen unos escenarios de demanda, como el que aquí tenemos en el estudio, en la tabla número 4, donde aparecen, por ejemplo, focos, TVs, radios, cargador celular, refrigerador, laptop, plancha, DVD, antena, batidora, ventilador. Si uno ve, efectivamente, proveer estos servicios con energía mejora cualitativamente la vida de la calidad de vida de la población, pero en términos de productividad no significa mucho. Me refiero, no puedo utilizar herramientas de trabajo, ¿no? Como una sierra, un taladro o montar un pequeño taller en zonas aisladas. Y he notado, por ejemplo, que en muchas partes del mundo en vías de desarrollo, cuando uno va a poblaciones aisladas, sí tienen un sistema de paneles solares que tiene una cobertura básica, pero no permite, por ejemplo, que haya una lavadora de ropa, o que se pueda montar un pequeño taller, digamos, ni que haya un pequeño banco de herramientas de trabajo donde la gente pueda compartir, digamos, una cortadora, un taladro, una broca, diferentes tipos de herramientas que en las zonas rurales yo creo que su impacto es realmente importante, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, volver a realizar este análisis y ver cuál sería el costo de inversión. Si es que ponemos como un objetivo, por lo menos, garantizar el suministro de energía mínimo necesario para que se pueda utilizar, aunque sea una sola herramienta de trabajo que tenga por lo menos un mínimo de requerimiento de 9 a 16 amperios, ¿no? Que no aparece en este escenario. O, por ejemplo, considerar qué pasaría si se puede introducir, por ejemplo, una lavadora de ropa, ¿no? Que eso es un cambio significativo en la calidad de vida de muchas poblaciones aisladas, ¿no? Esa es mi mayor crítica a esto, ¿no? O sea, cuando veo esos grados de cobertura del 90% y digo, ¿cuánto de esto es real, ¿no? O sea, ¿cuánta de esta electrificación realmente me permite incrementar la productividad de esta gente? ¿Y cuánta es simplemente para cubrir unos focos, cargar un celular, etcétera, etcétera? Bueno, esa sería mi observación. Bien, gracias. Quizás en la misma redacción del estudio no está completamente explicitado los perfiles, pero por ejemplo, cuando se han hecho las encuestas en Raga y Pampa, se hacen las encuestas a toda la comunidad y se detectan actividades productivas. Hay gente que tiene talleres, hay gomerías, etcétera. Y lo que se muestra aquí en el ejemplo, por ejemplo, es la composición típica de una familia, del consumo de una familia. Pero el modelo lo que hace es construir una comunidad típica, no construye una familia. La familia es una, pero la comunidad es más. La comunidad tiene actividades productivas, la comunidad tiene un centro de educación, la comunidad tiene un centro de salud y están el conjunto de sus familias. Entonces, cuando se hace la modelación, se pasa de construir los consumos de las familias individuales, sumarle los consumos en educación, sumarle los consumos en salud y sumarle los consumos productivos. Esto está en el modelo. Y esto se ha considerado justamente por lo que tú dices, porque lo que se quiere, sobre todo cuando la población está concentrada y con las mini redes híbridas se puede ofrecer esto, es ofrecer una solución que dé cobertura de energía a las familias, a la salud, a la educación y también a las actividades productivas. O sea que esto está contemplado, no tengas miedo, digamos. Donde sí está complicado es en las soluciones individuales. Las soluciones individuales pasan necesariamente por cubrir las necesidades más básicas, que son acceso a luz, acceso a comunicación, acceso a información, y radio, y cargar tu celular, etcétera, que esas sí son soluciones básicas. Pero en el momento que esto se consolida como una comunidad, en todas las comunidades típicas que hemos modelado para Altiplano, para Valles, para Amazoní, para Chaco, está representada esta carga productiva, están representadas las cargas de los servicios de salud y educación y las cargas familiares. Está incorporado. Esos megavatios y esas inversiones que aparecen para las microredes, por ejemplo, consideran específicamente este tipo de usos productivos. No estamos lejos y para eso nos ha servido justamente las encuestas, es decir,
cómo está consumiendo energía las familias y la comunidad. Ese es el relevamiento que se ha hecho en campo. A ver, ok, insisto en este tema, porque, a ver, ¿cuál es mi observación? ¿No? Cuando uno va a estas comunidades, ellos están operando tradicionalmente en un nivel de pobreza energética, ¿no? Entonces, sus patrones de consumo energético están bastante deprimidos. Entonces, sacar un levantamiento de datos de una población con demanda energética deprimida, que también es resultado de, por ejemplo, que no ha habido una promoción digamos, no se hacen campañas de educación del consumidor, por ejemplo, para la introducción de herramientas de trabajo eléctricas, o, por ejemplo, de introducción de ciertos elementos en los insumos domésticos, como, por ejemplo, la lavadora de ropa, o, por ejemplo, en poblaciones muy aisladas podría ser un horno. Puede ser significativo el impacto y tal vez tu modelación no está reflejando exactamente esa demanda. Puede ser mi percepción, tal vez tu modelo ya está compensado para eso, pero lo que yo pienso es que tal vez habría que mirarlo desde un punto diferente, ¿no? O sea, como tal vez sería mejor establecer como un mínimo consumo tipo al cual debemos dotar a estas familias, aunque su demanda potencial no se encuentre en ese nivel. ¿Me entiendes? O sea, no concentrarnos tanto en medirlos bien y tratar de sacar el sistema híbrido o el sistema aislado o el sistema de paneles solares más eficientes a ese nivel de demanda, sino decir, ok, para esta población mínima yo voy a estimar que el consumo mínimo de energía tiene que ser tanto, en base a un parámetro de una canasta de elementos que generan un nivel de consumo mínimo. Estoy de acuerdo, es justamente lo que se ha hecho. El SENA es una comunidad en Pando que tiene electricidad a diésel y acaba de inaugurar un sistema fotovoltaico de 400 kilovatios que funciona en paralelo con el diésel. Tienen actividades productivas, hay recolectores de castaña y ese es el modelo que hemos utilizado para las comunidades. No me he ido a buscar una comunidad que esté en Volpedra, que no tiene, que usa velas, digamos, para compararla. No, hemos usado eso. En Zacaypampa hemos utilizado tanto las comunidades aisladas de Zacaypampa como el municipio y la capital del municipio, que es donde están concentradas las actividades comerciales, productivas y todo lo demás. Entonces, se presenta también eso. Y el Espino, que es otra de las comunidades, es lo mismo, es un sistema en el Chaco, donde hay también un sistema de 60 kilovatios solar y con diésel operado por la CRE hace bastantes años, de donde uno ya puede ver cómo cuando llega la electricidad, las comunidades, las familias, etcétera, se van apropiando de esto. No hemos hecho ninguna lavadora y no creo que sea algo que la gente se compre, ¿no? Si van a usar hornos, no van a ser eléctricos, van a ser a leña con seguridad, porque eso es disponible y es mucho más barato. Y en realidad, si quisieran usar hornos o estos temas, yo les sugeriría, por ejemplo, que cocinen con microondas, que es muchísimo más eficiente que usar leña, por ejemplo, en términos energéticos. Pero hay cosas que salen de la realidad, ¿no? Entonces, estamos intentando presentar una solución en base a la realidad. Concuerdo contigo que quizás hay que ser más ambicioso, que se puede poner un plus adicional a esto, pero cualquier plus que pongamos van a ser también más millones de inversión, y lo que se busca ahorita es una solución óptima. Recordemos, solamente como dato, que toda la electrificación rural de los últimos 20 años en Bolivia se ha hecho en nombre del desarrollo. Y la red eléctrica en el área rural está proveyendo, está suministrando energía de consumos en promedio que están entre 40 y 50 kilovatios, 60 kilovatios hora al mes. Poblaciones que hace 20 años ya tienen energía eléctrica están consumiendo 20 kilovatios hora al mes. Entonces, hay la energía, ya está la energía. Y la energía de la red eléctrica ahorita es la energía más barata en el país. Lo que falta son otras cosas que la energía no va a llevar. Lo que falta son políticas de incentivo a la producción, lo que falta es apoyar a los mercados, lo que falta es apoyar en el desarrollo de nuevos productos, eso es lo que falta. Y el cable y la electrificación rural llevan electrones, no llevan los otros elementos. Lo que falta es microcrédito, lo que falta es otro tipo de actividad que realmente relance el desarrollo. La energía es clave, es una de las variables, pero el resto de las variables hay que construirles, y, ese es y por eso planteábamos cuando decíamos en el tema de estas acciones a realizar, podríamos hacer la promoción de estos planes juntamente
con otros grupos de investigación de los 8 objetivos de desarrollo sostenible para impulsar una solución que sea mucho más armónica que solamente la energía, la infraestructura, sino combinar con la salud, con la educación, con la productividad, con todo eso. Creo que ese es el camino. O sea, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hay que ser ambiciosos, completamente. Bueno, lo que pasa es que a mí mi sueño sería que cada hogar electrificado en Bolivia tuviese un enchufe de 220 con 9 amperios, ¿no? Entonces, que yo sepa que ese tipo, que llegado el momento, cuando su consumo llegue a un cierto nivel, ahí está, ¿no? La infraestructura está, ¿no? Entonces, a mí me molesta ver, por ejemplo, sistemas de 12 voltios o sistemas donde básicamente tienes luz, puede cargar su celular, su computadora, y eso no cambia la vida de nadie, ¿no? Eso tampoco frena la migración campo-ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, otra pregunta que tenía es, a mí me tocó hacer para el BIT un estudio integral de toda la estructura tarifaria de las distribuidoras, ¿no? De todas las distribuidoras, o sea, una pesadilla, ¿no? Y descubrí que había 245 categorías tarifarias en el sistema y que algunas tarifas están altamente subvencionadas, principalmente en los consumidores de baja demanda, y que a veces era ridículo, ¿no? Había que mandar a una persona en moto, que la mandaba no una vez cada mes, sino cada 3 meses, a sacar la medida de consumo de electricidad, y posiblemente el consumo de energía que había hecho el tipo para llegar con su moto era mayor que el consumo energético medido, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es, este estudio que tú has hecho de los subsistemas, de los microsistemas y todo eso, ¿considera la instalación de medidores eléctricos que estén conectados por red GSM? O sea, por telefonías. No, considera más bien, por ejemplo, tipo de medidores como con tecnología prepago, que no te exigen que haya infraestructura todavía de Internet, que es mucho más económico. Pero antes, sobre el tema de los 12 voltios, yo solo te quisiera hacer una reflexión. 287,000 familias no tienen energía hoy día. Hasta que les llegue el enchufe con 220 voltios va a pasar un buen tiempo. Esas familias todas las noches están prendiendo velas. Por noche están gastando como $80,000 en velas cada noche. Si puedo hoy día desplazar ese consumo de velas, de pilas, etcétera, y reemplazarlo hasta que llegue la red con la solución óptima, por lo menos con un sistema de 12 voltios, yo creo que estamos dando un salto cualitativo. Eso sí es cualitativo. Después llegará la red y desplazará el fotovoltaico de 12 voltios. Pero eso no podemos, mientras nos quedemos a esperar que se dé el salto, la gente sigue quemando velas. Todas las noches se queman $47,000, todas las noches, si es que no es el doble. Ok, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero tal vez habría que introducir entonces una característica más cualitativa al grado de cobertura eléctrica. Porque cuando nos dicen 90% de cobertura eléctrica, yo quisiera saber exactamente cuáles son las condiciones de abastecimiento eléctrico de esos consumidores, ¿no? Y que sean categorizados, ¿no? No, estoy de acuerdo, pero ahorita se usan los indicadores que son estándar para todo el mundo y que están en las estadísticas, etcétera. Deberíamos hacer en realidad un estudio sobre pobreza energética, ¿no? Ese debería ser un tema. Sí, me parece. Entonces, ahí ya podemos ir desmenuzando estos temas e ir avanzando. Pero creo que es interesante dar un paso más allá. Y en realidad, una cosa que nosotros estamos planteando en otros escenarios, el sector eléctrico en su conjunto en Bolivia tiene que dar un salto a la modernización. O sea, tú estás planteando medidores con GSM. Sí, yo creo que sí. La telemedicina tiene que ser un tema, pero en las ciudades no tenemos eso todavía. El gran problema del sector eléctrico en este momento ha sido justamente que las distribuidoras no han podido ir a medir el consumo eléctrico y por eso nos han cobrado un promedio, ¿no? Sí, es ahora que están viendo con pandemia es un lío, pero bueno, creo que hay que avanzar. Estoy completamente de acuerdo que hay que modernizarnos, hay que digitalizarnos y hay que dar el salto, hay que ser ambiciosos para resolver los problemas que tenemos en el país. Mira, yo luché para que los planes de inversión del siguiente quinquenio, de este último quinquenio que recién se aprobado, se introdujera dentro de los planes de inversión el plan de introducción de medidores, ¿no? Con GSM. Lamentablemente no... Había tal sensibilidad en el tema de mantener la tarifa eléctrica estática o generar el menor incremento posible que
a veces nos disparamos en el zapato por hacer este tipo de cosas, ¿no? Imagínense la cantidad de información que podríamos sacar, o sea, teniendo esos medidores en tiempo real, o sea, wow. Literalmente el dedo sobre el pulso a la economía, ¿no? Yo creo que ahí Licky ya está pensando qué podría hacer. Sí, pero hay también, yo creo, una serie de medidas que hasta pueden ser más participativas con la gente, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, que vaya un lector, que se llama un lecturador, que pasa todos los meses a ver tu medidor, ¿no? Y anotar la cifra para facturarte. ¿Qué pasa si tú darías una vuelta a esto y dirías, miren, eso tiene un costo, ¿no? Que te vayan, que te emitan, tiene un costo. ¿Qué pasa si diríamos, todos los usuarios que manden entre tal y tal fecha una foto de su medidor por WhatsApp, no sé, recibe un descuento? Y estamos teniendo un respaldo físico, no físico, un respaldo digital documentado, y podría haber realmente participación. La gente por ahí podría interesarse en ver cuánto está consumiendo, aprender más, no solo asustarse cuando le llegue la factura, ¿no? Pero bueno, esta idea del WhatsApp es solamente porque en algunos lugares ha pasado ya, y en plena pandemia la gente empezó a mandar fotos de sus medidores por WhatsApp para ver cómo estaba consumiendo la energía, ¿no? Pero, por ejemplo, no reemplaza para nada los medidores digitales, todo este tema online, avanzar a las redes inteligentes, pero son temas que se pueden tocar en algún momento, ¿no? Ya, bueno, y en el último caso, me gustaría, no sé si se puede hacer, esta es una sugerencia para futuros estudios, ¿no? Combinar este tipo de estudios de optimización de los microsistemas con además, campañas de promoción, digamos, de herramientas de trabajo eléctricas y tal vez líneas de microcrédito, o crear bancos de alquiler de herramientas, ¿no? Para pequeñas comunidades, ¿no? Entonces, ahí tienes un efecto cualitativo, ¿no? Y tal vez el costo de dotar de estas herramientas a estas poblaciones no sea muy significativo sobre el total de la inversión. Y le da otro carácter, cambiaría cualitativamente el carácter, el impacto productivo de la expansión de las redes, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que hacer un énfasis en el futuro, y algunos rato hablábamos eso con Enrique, en el tema de los usos productivos de la energía. Es decir, la energía tiene que pasar de iluminar tu plato vacío, que eso es lo que ilumina la pobreza, a dar el salto y generar valor. Y para eso, nuevamente digo, los proyectos de electrificación rural en este país solamente han llevado electrones, no han llevado desarrollo. Donde tenemos que dar el salto ahora es en llevar el desarrollo, y ahí necesitamos microcrédito, innovación, emprendedores, productos, mercados, calidad, etcétera. Y creo que ese es el gran desafío para el despegue. Más aún considerando que tenemos 3.150 megavatios ahí y apenas consumimos 1.500, ¿no? Algún uso tenemos que darle a todas esas turbinas, y impulsar el uso productivo de la energía en algo podría ayudar a utilizar mejor esa infraestructura que tenemos. Bueno, esos serían mis comentarios, ¿no? Insisto, hay que darle un carácter cualitativo a las estadísticas de cobertura eléctrica, ¿ya? Y bueno, esta charla también la he tenido del Ministerio de Energía, ¿no? Donde me han dicho que sería un pésimo político si quisiera aparecer estos números, ¿no? De carácter cualitativo. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Era realmente una discusión muy interesante y muy importante para SDSN. Yo creo que Miguel tiene toda la razón, que hay que analizar estas invasiones en conjunto con otras iniciativas y otras invasiones, porque uno de los indicadores que hemos desarrollado para el Atlas muestra que aún en muchos casas donde sí hay electricidad y sí hay de 220 voltios y todo de buena calidad, no lo están aprovechando bien. Muchos tienen cero uso de electricidad o muy, muy, muy poco. Otro indicador que hemos desarrollado era justamente esto de pobreza energética, a partir de, bueno, simplemente calculando cuántos hogares usan menos de una cuarta parte del límite para tarifa dignidad, así que muy poco. Y sí, esto es un poco muestra
la cobertura real de electricidad, ¿no? Para nosotros era muy importante tener este dato del costo de brindar electricidad en los hogares, en diferentes tipos de lugares, porque uno de nuestros planes para aprovechar más los datos del Atlas y extender su utilidad es estimar el costo de llegar a 100% en cada ODS, en cada municipio. Y para esto, este estudio es el más ideal de todos los estudios que hemos contratado, porque da justamente esta información. Y según los comentarios que he entendido, parece que está más o menos razonable el costo que ustedes han estimado, sino un poco, bueno, por lo menos es un límite inferior de lo que se necesita, ¿no? Pero sí me gustaría mucho tener los datos actualizados de cobertura según sus estimaciones en cada municipio, porque nosotros hemos usado lo del censo para el Atlas, porque no hemos encontrado nada más actualizado. Quiero agradecer a todos los participantes y invitarles a participar en los próximos también. La próxima semana vamos a discutir 2 estudios sobre turismo como una estrategia para el desarrollo sostenible y turismo en áreas protegidas, y creo que va a ser súper interesante también. Gracias a todos y con esto cerramos el taller. Muchas gracias a todos. Gracias por los comentarios. Gracias a todos ustedes y al SDSN por la oportunidad. Gracias.